2017 siempre estará grabado en mi memoria como el año en el que fui en moto a los Alpes. Una aventura de la que guardo muy buenos recuerdos y que me gustaría repetir en el futuro si fuera posible. Después de 7 años, pues he decidido recuperar las grabaciones del viaje, que tienen una calidad bastante mala, por cierto, para hacer un nuevo montaje. Una nueva edición de vídeo que me ilusiona bastante y que planteo como un álbum de recuerdos de carácter más intimista y familiar. Pero bueno, dado que la idea era hacer también una versión para el canal de YouTube, pues espero que sea de vuestro agrado, os guste y os sea de utilidad en caso de que estéis preparando un viaje de características similares. La aventura la iniciamos en Oviedo el 3 de julio de 2017, con una etapa de unos 730 kilómetros que nos llevaría hasta Ramonville, en Toulouse, en concreto al Comfort Hotel Toulouse Sud. No hay mucho que contar de esta jornada, cuyo objetivo no era otro que el de dejarnos, 730 kilómetros más cerca de los Alpes. Mucha autopista y también mucho calor, con una entrada a Francia marcada además por la presencia de la gendarmería y de los militares franceses armados hasta los dientes en la frontera. En aquella época, pues Francia tenía activada la alerta antiterrorista tras sufrir varios atentados islamistas que habían dado comienzo en el año 2015 con la matanza del Charlie Hebdo y que continuaron los años siguientes con atentados, entre otros, como el de Niza, ¿no? Uno de los más famosos. Mis recuerdos de aquel día se centran sobre todo en el calor sofocante y la necesidad de parar en varias ocasiones a descansar e hidratarnos. Y eso, a su vez, nos permitió comprobar que las áreas de descanso en las autopistas francesas están muy bien pensadas y muy bien equipadas. En mi opinión, son bastante mejores que las españolas en todos los sentidos, sobre todo porque me da la sensación de que están pensadas y diseñadas como áreas recreativas, a las que posteriormente se le añaden ya la gasolinera y el restaurante. Llegamos a Toulouse muy cansados, ya de noche, y conseguimos dar con el hotel bastante rápido para lo que es normal en nosotros. Un hotel de 3 estrellas, sin adornos ni florituras, pero que tenía lo básico y necesario para descansar de cara al día siguiente. El 4 de julio amaneció soleado y nos sorprendió positivamente, o muy positivamente, el buen desayuno del Comfort Hotel. El plan del día era llegar al Parque Natural de Verdon, que se encontraba a unos 500 kilómetros de distancia, ya muy cerca de los Alpes marítimos franceses. Durante el desayuno, pues como hacemos habitualmente, barajamos las distintas opciones para el alojamiento de la noche. Y finalmente logré convencer a Ramón para reservar habitación en el Observatorio Astronómico de Baudouin, una opción que surgió de manera inesperada y que como aficionado a la astronomía pues no podía dejar pasar por alto. Al inicio de la jornada tratamos de movernos por carreteras nacionales, pero enseguida nos dimos cuenta de que esa no era muy buena idea, ya que avanzábamos demasiado despacio y además estaba apretando bastante el calor, de tal manera que antes de llegar a Carcassonne regresamos a la autopista A61 en dirección a Narbona, donde enlazaríamos con la A9 hasta Nimes y posteriormente la A54. Por último, cogeríamos la A51 en dirección a Gap, que es desde donde
nos salimos hacia el Parque Natural de Verdón. Bueno, hemos parado aquí, camino de Narbón, que pega al sol como si nos castigara Dios. Y vamos a reponer un par de Coca-Colas frías y 1,5 litros de agua que hay ahí. Y vamos a ver todo. Todo. Pero entonces, Aquí estamos. Un sol de de unos 30 grados. No se aguanta por la autopista ni por la carretera. Los camiones están todos parados. Bueno, pasan 4 coches que yo he mirado. debemos estar por lo menos a los 600. Bueno, a ver si llegamos bien. Unos 12, unos 20 ya. Y bueno, tenemos que la sombrina, a ver si aguantamos un poquito. Bueno, luego ya Venga. esto, tenemos que tener unos 200 de autopista y luego ya por carreteras otros 100 o 100 y algo. Menos sí puede ser por autopista. Pero bueno, que 4 horas más haciendo paradines, de repostar y tal, llegamos. Bueno, venga, Por la noche. un saludo. Que por la noche a ver las estrellas. De una u otra manera. Aquí estamos. Hace un ratín había 3 o 4 coches aquí clarísimos, antiguos, pero como del año María Castaña. Y el primer café que tomo en 2 días. Pero vaya caldero. Está copando. Bueno, hemos hecho una paradita ahora aquí, no sé, en Bernón, en algún sitio de Bernón, en un pueblo aquí muy guapo y muy típico. Y luego, ahí está. Y luego al observatorio. Eso, que nos queden unos 30 kilómetros. Ahora ya yo estoy molido. Pero bueno, llegaremos. Que llamar al paisano para que nos dé la llave. No sé si sabremos llamarlo. A ver, bueno, a ver. Ya en el Parque de Verdón surgió el primer inconveniente del día. Tras una parada para beber algo y refrescarnos, se me caló la moto cuando estaba saliendo y se me fue al suelo. Tras el cabreo inicial, aparentemente, pues solo se me habían roto la maneta del embrague y el plástico del intermitente delantero derecho. En principio, pues no parecía nada grave, así que me recompuse del cabreo inicial y continuamos la marcha. Pero unos pocos kilómetros más adelante, pues me di cuenta de que algo no iba del todo bien. Y efectivamente, así era. Una de mis maletas laterales se había desplazado con el golpe y me iba rozando con la rueda trasera. Así que tuvimos que parar y solucionarlo con un poco de cinta americana. En mi caso concreto, pues yo siempre llevo bridas y un rollo de cinta americana, sobre todo en los viajes, ya que no ocupan mucho espacio y te pueden salvar el culo en determinadas circunstancias. Supongo que es un consejo totalmente innecesario, pero por si las moscas ahí lo dejo, ¿no? Nunca está de más, pues eso, llevar un poquitín de cinta americana y unas bridas. Tras la reparación de emergencia y ya sin más inconvenientes, llegamos al observatorio astronómico, donde la primera impresión no fue del todo positiva, sobre todo por el aspecto un tanto desangelado del lugar, pero esa impresión cambió rápidamente en cuanto conocimos las instalaciones. Y a Olivier, un médico aficionado a la astronomía que había abandonado la medicina para dedicarse a su pasión. Olivier dispone de varios telescopios que ha construido él mismo, incluida la joya de la corona, un pedazo de telescopio reflector con un espejo de más de medio metro de diámetro. Una bestia parda que cualquier aficionado pues, a la astronomía valorará como se merece. En la época en la que se grabaron estas imágenes, hace casi 7 años, la parcela del observatorio estaba aún en obras. Y los planes de Olivier pues, incluían la construcción de un pequeño planetario con el fin de aprovechar o de proyectar allí las imágenes del telescopio en tiempo real.
Sí. Espectáculo, O sea, que espectáculo. vas a poner aquí el sistema de guiado Ça, c'est por pour le pilotage. computadora. Y luego vas a poner un sistema de proyección para proyectar la imagen del telescopio a Oui, je vais 40 envoyer dans personas. l'amphithéâtre les films et Sì, les ah, photos. si vedrà nell'anfiteatro, sì. Avec une fibre optique, Acojonante, Spettacolo. espectacular. un grand écran. Geniale, geniale, geniale. Totalmente, absolutamente. La galaxie. Espero que haya tenido éxito y si surge la ocasión, pues volver allí, no solo por el observatorio y por saludar a este hombre entrañable, sino por el propio Parque Natural de Verdón, que es una absoluta maravilla. Sí. Bueno, yo me voy a duchar, que si no, no cenamos. Oui, parce No, qu'après, hay ça que va ver, hay fermer, que hein. ver la galaxia. Hay que ver la galaxia. Après, ça va- Y después del 4 de julio llegó el 5. Y no voy a hacer la rima. Y llegó el 5 con una ruta más corta y tranquila, de aproximadamente 200 kilómetros, que nos llevaría desde Baudouin hasta Les Sauce, ya en los Alpes. Tras despedirnos de Olivier y de los huéspedes italianos con los que habíamos compartido observación astronómica la noche anterior, emprendimos la marcha. Mira. Y conocimos un poco más el impactante cañón excavado por el río Verdón. Desafortunadamente, una mala configuración en una de las cámaras supuso que durante los 4 primeros días de viaje todas las grabaciones de esta cámara quedaran sobreexpuestas. Así que vamos a ver algunos clips con las altas luces quemadas. Es una verdadera pena porque el parque es precioso y no disponer de las imágenes bien expuestas me cabrea bastante. Bueno, ya me cabreó en su momento. Durante la mañana recorrimos la zona del cañón de oeste a este. Y es impresionante, desde el Col de Illoir, con casi 1000 metros de altitud, las vistas son fantásticas, pero el parque natural es mucho más que este impresionante cañón. Hablamos de una zona pues que tiene todo tipo de paisajes, lagos, bosques, mesetas, acantilados, paisajes que enriquecen y vitaminan la vista y los sentidos. La verdad es que tanto mi hermano Ramón como yo mismo nos enamoramos instantáneamente de este paraje hermoso y espectacular a partes iguales. Muy guapa, está para repetir, el Valle y del Verdón, el desfiladero y eso para venir en 4 o 5 días, precioso, para quedarse incluso en un camping. El Col de Alós fue nuestro primer contacto con un puerto alpino y tengo que reconocer que estaba un poco nervioso ante la perspectiva, ya que en aquella época yo aún tenía muy poca experiencia con la moto y me asustaban un poquitín las subidas estrechas y contornantes. Pero vamos, lo que más me estaba perturbando aquel día mientras nos acercábamos a las primeras estribaciones del puerto era la cantidad de motos que nos pasaban a toda velocidad como si no hubiera un mañana. Y es que, vamos, yo creo que el 80% de los moteros que viajan por los Alpes van muy rápido y el 20% restante va más rápido todavía. Atacamos la subida por la vertiente sur y, como digo, iba un poco nervioso. Así que, bueno, pues con mi hermano Ramón delante, marcándome las trazadas, me fui obligando a relajarme, sobre todo en la posición sobre la moto y en la sujeción del manillar. Y poco a poco me fui sintiendo más seguro, de tal forma que finalmente acabé disfrutando mucho de la subida. Lo que por otra parte, además de darme confianza en este puerto, yo creo que me dio confianza incluso pues para el resto del viaje.
poco acojonante sin protecciones, ¿eh? Vengo bastante. Yo la que pasa. Y yo en mi puta vida vi las curvas como les acabo de dar ahora, ¿eh? Bien. No sé, me he inspirado o algo me ha pasado. Vamos a hacer un par de fotos ahí. La vertiente norte del Col de Alós es muy diferente a la sur, mucho más agreste y boscosa y con un trazado pelín más complicado, pero personalmente el paisaje me gustó más. Y bueno, pues ya que estábamos muy cerca del destino y era relativamente temprano, bajamos tranquilos y disfrutando de las vistas. El piloto Jorge, quitando los votos después de una dura jornada y 8 o 9 horas de bota. Hay que glorificar un poco los franceses. Y hoy me parece que va a dormir él aquí, porque dice que yo ronco y claro, yo como soy el mayor voy a dormir aquí, en esta grande, con tele. Y lo que pasa es que él tiene ahí una terracina. ¿Y tu otra? No sé, ¿ah? Bueno, ya quito los botes. Tenemos un pedazo de habitación de la Virgen con 4 camas en la hostia. Con 2 habitaciones, con un baño de la Virgen. Bueno. Con unos paisajes, mira. Eso y lo mejor, espera. Ahí. A ver, sí, hombre, la verdad es que los paisajes... Esto es estamos metidos de lujo. en los Alpes, no sé si marítimos o... Sí, estos son los marítimos. El 6 de julio continuó con la bonanza meteorológica de los días anteriores. Como de costumbre, no madrugamos demasiado para hacer la ruta que teníamos prevista para el día, desde Les Sauce hasta Aussois, muy cerca del Parque Nacional de la Vanoise. La etapa prometía además con varios puertos legendarios del Tour de Francia, el Col de Vars, el Col de Isoar, el Col de Galibier y el Telegraph. Unos 200 kilómetros aproximadamente pues de disfrute total y absoluto. El primer puerto que subimos fue el Col de Vars, desde Hausiers, es decir, por la vertiente sur, que es además la más suave y tiene 14 kilómetros y medio con una pendiente media del 5,5%. Aunque ya en los últimos 5 kilómetros de subida la pendiente pasa a ser del 9%, que ya es una pendiente importante. Una pena que a estas alturas del viaje aún no me había percatado de la mala configuración de la cámara con la que grabé este puerto y el siguiente.
vez que descendimos desde Bars hasta Gillestry, tomamos la D902 en dirección al segundo puerto del día, el, a mi parecer, impresionante Col de Issoire, que también ascendimos por la cara sur. En este caso, la más dura, con casi 16 kilómetros de longitud y una pendiente media del 7%. La parte más llamativa de este puerto se encuentra ya muy cerca de la cima. Se trata de la Case Deserte, que se podría traducir como el depósito de chatarra abandonado. Poco curioso el nombre. Se trata de una zona desértica situada a unos 2.200 metros de altitud, en la que sobresalen una serie de formaciones rocosas afiladas que le dan un aire casi mitológico. Lo cierto es que este paisaje de ciencia ficción te deja boquiabierto en cuanto lo ves. Y recuerdo que lo primero que pensé en cuanto di la curva, en este caso a derecha, y lo vi, fue que el viaje pues ya había merecido la pena. Te iba a preguntar, porque te oí antes decirme algo, no sé si era que queréis parar por aquí o qué. No, que si quieres saber que... Ah, vale. ¿Dónde era? No, bueno, en principio sigo yo. Va señalando por aquí, Claro, perfecto. para allá seguimos. Nos salimos de acá y ahora vamos para los de otros. Hay Pues nada, que de 95 manda para allá. 25 kilómetros. Sí, O sea, tenemos un par de puertos. ¿No? sí, el Galibier y el otro. Para aquí, ¿no? Son de un sitio igual, tal, pero bueno, aquí paramos más por ahí. Vale. Pasados los dos primeros puertos, todavía nos quedaban muchas más emociones para el resto del día. Tras atravesar Briançon, iniciamos un ascenso de casi 28 kilómetros por la D1091 hasta el Col de Lautaret, con un ascenso suave a través de un valle precioso por una carretera ancha y en muy buen estado. Ya en el Col de Lautaret, pues sería donde enlazaríamos con la D902 para ascender otros 8 kilómetros y medio hasta una de las cimas más legendarias de los Alpes franceses, el Col del Galibier. Bueno, yo ya bueno, ya dejé, por aquí ya subimos al Galibier. Ah, ¿por eso fue al Galibier? Sí, mira, adentro. Que donde acaba el Col del Lautaret, es el Galibier. Para que te hagas una idea. Bueno, yo ya no sé qué decir, estoy impresionado. O sea, estoy Me choca, acaba de Jorge, que está aquí al lado. Acabamos de coronar y sigue subiendo otros 8 kilómetros por toda esa montaña a coronar el Galibier, que está ahí, Galibier abierto. Bueno, esto es la hostia, porque el paisaje también venimos con nieve, que a estas fechas, a estas alturas del año es increíble. Y en fin, aquí estamos. 18 kilómetros de Briançon y lo he pasado. Y aquí Jorge saluda, echa un saludo, respirando aire puro y hasta luego. Y aprovechando las imágenes de la subida a este mítico puerto, no quiero dejar de comentar una cuestión a tener en cuenta en los Alpes, sobre todo para los que sufrimos de vértigo.
y es el tema de las protecciones, o más concretamente la falta de ellas en muchos tramos de la carretera. Ya lo habíamos visto el día anterior en el Col de Alós y lo veríamos en muchos más puertos durante el resto del viaje. Lo cierto es que, por lo menos a mí, me acojona un poco circular por una carretera estrecha y sin biondas, sobre todo cuando tienes un barranco a la derecha y te estás cruzando con vehículos en sentido contrario. Y ya no te digo nada si los vehículos que vienen en sentido contrario son camiones o incluso, pues, no sé, autocares, ¿no? En fin, no sé si en los últimos 7 años se habrá mejorado algo en este asunto. Y me llama la atención que no se hable más de ello en otros canales de motos. Pero bueno, es así como estaba la cosa en el año 2017. Esto no significa que las carreteras alpinas no dispongan de dispositivos de protección, ni muchísimo menos. De hecho, durante todo el viaje pues observamos que se utilizan frecuentemente biondas de madera. Supongo que por una mejor integración de estas con el paisaje. Y creo que esa es la razón de su uso, no la seguridad de los motoristas o de los usuarios de la carretera. Porque a las castas dirigentes pues ya las vamos conociendo bastante bien y no creo que en Francia sean muy diferentes a las de España. Y ya han demostrado que la seguridad de los usuarios pues les importan un pepino o un cojón y parte del otro, ¿no? Las vistas desde el Galibier son realmente impresionantes. Da lo mismo si te asomas a la vertiente sur, con el impresionante valle que va hacia Briançon, como si te asomas al norte, con la infinidad de picos y montañas que forman la cordillera de los Altos Alpes. La bajada por el norte, la vertiente más dura del Galibier, nos llevó hasta las inmediaciones de Vallauris, donde hicimos una parada para refrescarnos y disfrutar de la paz y de la calma que se respiraba en el lugar. Y no es una forma de hablar por hablar, sino que realmente es que se respiraba paz y calma. Desde Vallauris, el Télera pues no pasa de ser una cuesta sin demasiada dureza y relativamente aburrida, o eso al menos fue lo que me pareció a mí. Otra cosa ya bastante distinta es el descenso hasta Saint-Michel-de-Maurienne, porque eso ya es harina de otro costal, con pendientes importantes, una carretera ancha, aunque con el firme irregular, al menos en aquella época, y una bajada además que tiene muchísimas curvas y tornantes con radio bastante amplio, muy disfrutona para los amantes de las dos ruedas.
Tras una jornada fantástica, llegamos a Ausois, un pequeño y pintoresco pueblo situado a 1500 metros de altitud, ya muy cerca del Parque Natural de la Vanois. Y la verdad es que me gustó mucho el pueblo y también las buenas vibraciones que transmitían el alojamiento y su anfitriona. Y es más, hasta los huéspedes con los que coincidimos daba muy buen rollo, la verdad. Por lo que sé, el hotelito sigue existiendo y se llama La Roche de Cruet. Tras un campechano y entrañable desayuno con el resto de huéspedes de La Roche de Cruet, dimos comienzo a la siguiente etapa alpina, en la que partiríamos desde Ausois en dirección a Fiech, en Suiza. En esta jornada nos esperaban 3 puertos de relumbrón, el Col d'Iserán y los 2 San Bernardos, el pequeño y el grande, en una ruta de 355 kilómetros que nos llevaría por Francia, Italia y Suiza. El acercamiento al Col de l'Iserán lo hicimos por el valle del Parque Natural de la Vanois. Tras pasar por el Col de la Madeleine a 1746 metros de altitud, la carretera se aplana hasta llegar a Bonneval-sur-Arc, que es desde donde da comienzo la verdadera subida de este puerto por su vertiente sur. Son 13 kilómetros y medio con una pendiente del 7,3%. La subida es muy bonita, en su mayor parte por pastos de montaña. Pero posiblemente lo que más me gustó de la subida fue la sensación de aislamiento que se percibe en la parte media de la ascensión. No sé, pues me dio la sensación de estar a cientos de kilómetros de cualquier lugar habitado por el hombre. Mira, ya estamos en el Iserán, en principio, ¿eh? Y aquí. Bueno, a mí dame la banderina de que estamos llegando. Todavía quedan los cojones. Bueno, estos son. Aquí lo tenemos. A ver aquí dónde se puede parar la moto. Una vez en el paso de montaña pudimos asistir a uno de esos momentos que estremecen y emocionan al mismo tiempo. Un enfermo de ELA, acompañado de familiares y amigos, que posaba delante de los carteles del puerto. No me quedó claro si se trataba de algún tipo de promesa
aunque más bien me pareció que se trataba de una reivindicación. Pero bueno, me da que en Francia, si se parecen un poco a España, pues a este hombre pues le habrán dado mucho por el saco y habrán pasado de él. Y es que en Francia, en España o en cualquier otro lugar de esta Europa decadente, de esta Europa sometida a la agenda globalista, pues las personas somos tratadas como ganado, y así va a seguir siendo mientras lo sigamos consintiendo. Sin quererlo ni tenerlo preparado, me ha salido un pareado. La bajada por el norte tal vez no me gustó o no me pareció tan bonita como el ascenso por el sur, pero sigue siendo bastante espectacular, sobre todo por la extraordinaria cadena montañosa que forma la frontera con Italia y que podemos ver en estas imágenes justo enfrente. Se trata de una bajada de más de 40 kilómetros hasta Bourg-Saint-Maurice, que es donde daba inicio el siguiente puerto del día, Le Petit Saint-Bernard. El pequeño San Bernardo, por cierto, no tiene nada de pequeño. La vertiente que subimos tiene 31 kilómetros de longitud, mientras que la bajada hacia el Valle de Aosta, en la parte italiana, tiene 22,6 kilómetros. Las pendientes no son muy importantes, pero los kilómetros sí lo son. Lo que más me gustó del puerto fue la parte final de ambas vertientes, con un altiplano de pastos desde el que me da la sensación que se puede ver el Mont Blanc, aunque tampoco estoy en condiciones de afirmarlo con rotundidad. Bueno, pues estamos en el Petit Saint Bernard y nos imaginamos, que no lo sabemos, que aquello que está allí debe ser el Mont Blanc. Y así fue como entré en Italia por primera vez en mi vida, que no es el caso de Ramón, que ya había estado. Lo hice pues a través del Petit Saint Bernard y hacia el valle de Aosta. No creo que haya una mejor manera de entrar allí. Si bien el paso por Italia fue un paso bastante fugaz, ya que la idea era entrar a Suiza esa misma tarde. Así que una vez en Aosta tomamos rumbo norte hacia el Col de Grand Saint Bernard, otro coloso de 34 kilómetros de longitud, 2.473 metros de altura y una pendiente media del 5,5%, si bien desde el kilómetro 22 hasta el 32 la pendiente oscila en torno al 7%. El puerto es una gozada total y absoluta, con muy buena carretera y unas vistas alucinantes en todas direcciones. También noté que la orografía es algo diferente, o era algo diferente a la de los puertos franceses de los días anteriores. Las formaciones rocosas pues me parecieron diferentes, tal vez, no sé, más ásperas, con más aristas,
y también me dio la sensación de que los colores estaban más contrastados. La entrada en Suiza no pudo ser más espectacular, con una bajada de 41 kilómetros al 5% de media hasta Martigny. Recuerdo que a estas alturas de viaje estaba bastante cansado y los últimos 100 kilómetros desde Martigny hasta Fiech se me hicieron un poco cuesta arriba. Pero como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Me lo estaba pasando genial y un poco de dolor de culo y de rodillas, pues no me parece a mí que tuvieran la entidad suficiente para evaporar la alegría que me corría por las venas en aquellos momentos. Durante todo el recorrido desde Martigny hasta Fiech nos acompañó el río Rhône, que bajaba bastante crecido y con ese tono averdosado tan propio del agua procedente de los glaciares. El día siguiente veríamos además su lugar de nacimiento, en la subida al Furka Pass. La noche la pasamos en el Hotel Derby, que nos pareció bueno, bonito y barato, sobre todo dada la época del año y el país en el que nos encontrábamos. Además, la hija de los propietarios, que estaba echando un cable a sus padres durante los meses de verano, hablaba un español bastante decente. Así que, dado que al día siguiente teníamos previsto hacer una ruta circular, decidimos reservar una noche más en el mismo hotel y nos fuimos a cenar al pueblo. Por cierto, 2 cervezas, una pizza y una mini ensalada con un poco de lechuga y otro poco de cebolla nos costó la friolera de 50 euros. De la jornada del 8 de julio guardo recuerdos contrapuestos. Por un lado, los problemas intestinales que padezco y que aquel día se exacerbaron bastante, y por otro, una ruta que llevaba meses soñando hacer y que incluso, aún estando renqueante, superó mis expectativas. No fue una etapa larga, unos 180 kilómetros con 3 pasos de montaña, el Furka Pass, el Susten Pass y el Grimsel Pass, para posteriormente volver a Fiech temprano y descansar de cara al día siguiente. El punto caliente de la ruta estaba en Glets, que es desde donde parten las ascensiones hasta el Furka y hacia el Grimsel. Es ahí donde hay que decidir si el recorrido se hace en el sentido de las agujas del reloj, subiendo al Grimsel Pass, o en sentido contrario al de las agujas del reloj, optando por el Furka. En nuestro caso, optamos por esta última opción. Durante el desplazamiento desde Fiech hasta Glets nos fijamos en varios detalles que resumo a continuación. Por lo que parece, en Suiza las carreteras, aparte de contar con un número de identificación, tienen nombre. Por ejemplo, las imágenes que vemos estamos circulando por la carretera 19, que recibe el nombre de Furkastrasse, y de hecho nos lleva a ese paso de montaña. Por su parte, la carretera que atraviesa el Susten Pass es la número 11, pero se llama la Sustenstrasse, y así sucesivamente. En Suiza, 6 de cada 10 edificios son viviendas unifamiliares. Los pueblos que atravesamos durante todo el recorrido eran muy bonitos. Estaba todo muy cuidado y limpio, y abundaban las viviendas de madera, muy típicas de las regiones alpinas.
En cuanto a las normas de tráfico, comentar que en las carreteras interurbanas la velocidad máxima estaba limitada a 80 km por hora. Y por lo que pudimos apreciar, pues los conductores respetan estos límites a rajatabla. Más adelante, ya en Italia, nos comentaron que la policía suiza tiene en su punto de mira a los moteros italianos. Cosa bastante curiosa, ya que en general los moteros italianos, aún yendo deprisa, me parecieron bastante más prudentes que los alemanes, por poner un ejemplo. Y volviendo a la ruta del día, aquí podemos ver la subida o bajada, según se mire, del Grimsel Pass, ya visible unos kilómetros antes de llegar a Glech. La subida al Furka Pass desde Glech es extraordinaria. En las dos primeras horquillas del puerto se puede ver la Grinselstrasse desde muy cerca. Ya pasado ese tramo se llega a una zona bastante recta donde se pueden apreciar al frente los efectos de la erosión del glaciar Rhön en la montaña y el nacimiento del río del mismo nombre. Vamos, ahora Jorge, la subida a... ¿Cómo se llama esto, Jorge? Furka. Al Furka Pass. La bajada del Furka por el este también es magnífica. Si bien en esta vertiente la carretera es casi siempre más estrecha y peligrosa, con mucho tráfico, que incluye entre otras a numerosas líneas de autocares. El siguiente punto importante de la ruta se encontraba en Andermatt, donde dejamos la Furkastrasse para coger la Gotthardstrasse hasta Wassen, el pueblo donde da comienzo el ascenso al Sustenpass, justo en este cruce que vemos en imagen. La vertiente Wassen tiene casi 18 kilómetros de largo, con una pendiente del 7,5%. La mayor parte de la subida se realiza con los picos Wenderhorn y Susterhorn perfectamente visibles al fondo del valle. Solo en el último tramo de ascenso aparece alguna tornante que nos lleva al túnel en cuya salida se encuentra la cima del puerto, a 2.224 metros sobre el nivel del mar. Desde la cima hasta Innertkirchen, donde nos desviaríamos para regresar a Glech por el Grimselpass,
hay 28 kilómetros de bajada al 5,7%. Esta vertiente es preciosa, sobre todo en su parte alta, con vistas al lago Sten y el glaciar que le da el nombre. Pero durante los 28 kilómetros, la carretera, el trazado y las vistas son puro caviar para los sentidos. Una vez en Nierkirchen y tras conseguir llenar los depósitos de nuestras motos, gracias a la ayuda de unos italianos que nos indicaron cómo hacerlo, ya que las instrucciones estaban en alemán, iniciamos la ascensión hacia el Grimsel Pass, otro paso de montaña con sello de calidad helvética y el último de la jornada antes de regresar a Fiech. Esta es la bajada que habíamos visto varias horas antes en el inicio al Furka-Pass, desde donde también es posible ver parte de la Furka-Straße, tal y como se aprecia en las imágenes. Ya de regreso a Fiech, decidimos parar en un supermercado para que no nos volvieran a atracar en el restaurante, pero lo cierto es que el plan no nos salió demasiado bien. Por una tableta de chocolate, un par de latas de bonito y unos bollos de pan y algo de beber, nos volvieron a clavar otros 50 eurazos. El 9 de julio amaneció con nubes y claros. La ruta incluía otros 4 pasos de montaña y la llegada hasta los alrededores de Chávena, en Italia. La etapa del día tenía unos 245 kilómetros aproximadamente de recorrido. Antes de salir de Fiech ya habíamos reservado noche en el Hotel Italo Svizzero, en la localidad italiana de San Giacomo Filippo. Partimos de Fiech en la misma dirección que el día anterior y al llegar a Ulrichen nos desviamos a la derecha por la Nuffenenstraße, hacia el primer paso de montaña del día, el Nuffenen Pass. Una vez más, pues la carretera amplia y en muy buen estado nos permitió disfrutar de un trazado muy entretenido hasta la cima, con unos 14 kilómetros de recorrido y una pendiente media del 8,3%.
Just a life to live, no time to waste, keep up the beat. So much more you can see if you let your feelings set you free. Higher, take me higher, with your love I feel like I've... La bajada del Nuffen en Pass por la vertiente de Airolo tiene 22 kilómetros de longitud y una pendiente media del 6%. Una vez más, como siempre, las vistas impresionantes y una carretera perfecta para disfrutar de la conducción. El siguiente paso de montaña del día era el paso de San Gotardo, que preveíamos hacer por la vía Trémola desde Airolo, una carretera que se caracteriza por sus tornantes y su calzada de adoquines. Pero a medida que nos acercábamos y aumentaba la amenaza de lluvia, comenzábamos a dudar si subirlo por la vía Trémola o no, ya que a priori pues los adoquines y la humedad no se llevan muy bien con las motos. El caso es que yo quería subirlo por allí sí o sí. Y finalmente pues así lo hicimos. Curiosamente, además, creo que fue el único puerto de los Alpes en el que no nos pasó ninguna moto pepinera, más bien al contrario. Desde Airolo, el paso de montaña tiene una longitud de algo más de 13 kilómetros con una pendiente media del 7%. Ya desde el San Gotardo nos dirigimos nuevamente al norte, hacia Andermatt, por donde ya habíamos pasado el día anterior. En esta ocasión nos desviamos al este por la Oberalstrasse para ascender al Oberal Pass, una subida con una longitud pequeña de 11 kilómetros al 5,6%, en donde definitivamente pues ya nos comenzó a llover en serio. Ya en el paso de montaña nos encontramos con una curiosidad turística y es este faro marítimo de 14 metros de altura que no parece pintar mucho en este lugar. Se trata de una reproducción a escala del faro de Hoek van Holland, que antiguamente estaba situado en la desembocadura del río Rin en Holanda y que se ha ubicado en el Oberal Pass como un reclamo turístico, ya que en las inmediaciones de este lugar se encuentran las fuentes del río Rin. Y luego tenemos que bajar por aquí. De la bajada del Oberal Pass por la vertiente de Disentis Münster no puedo opinar mucho porque con la lluvia prácticamente no se veía ni para cantar. Se trata de un descenso de unos 20 kilómetros de longitud, con una pendiente pequeña del 4,5% y con una carretera, como todas, en muy buen estado. Afortunadamente, a media tarde empezó a mejorar un poco el tiempo, ya de cara al paso por el último puerto del día, el Splugen Pass.
Desde Splugen, el puerto tiene una longitud de 9 kilómetros al 7,4%. Y ya muy cerca del paso de montaña nos encontramos con 10 tornantes consecutivas que casi parecen pues una atracción turística. Y por cierto, aquí sí tuvo algún problemilla Ramón, que lo pasó un poco mal, ya que había cambiado los guantes húmedos de la lluvia por otros de invierno con los que apenas tenía tacto en la rosca del acelerador. Por mi parte, esta zona la pasé relativamente bien, teniendo en cuenta mi poca sintonía con este tipo de trazados, aunque luego lo pasaría un poco peor en la bajada por el lado italiano. La bajada del Splugen Pass hacia Chávena la considero la carretera más complicada por la que he circulado en toda mi vida. La conducción es muy entretenida durante los primeros kilómetros, pero a partir de Pianazo la cosa se complica con tornantes imposibles, que se me atravesaron muchísimo. Y además es que, lejos de relajarme como había hecho unos kilómetros antes en las tornantes de la subida, aquí me iba poniendo más tenso y más torpe a medida que iba bajando. Y lo cierto es que llegué al alojamiento agotado, sobre todo yo creo que a causa de la tensión con la que recorrí aquellos últimos kilómetros. En cualquier caso, a la pregunta de si volvería a circular por esta carretera en moto, la respuesta es un sí rotundo, porque la experiencia me ha demostrado que lo que se atraviesa en momentos determinados es el piloto, no la carretera. En cuanto al Italo Svizzero, destacar que es un alojamiento con una vocación eminentemente motera y muy recomendable para usuarios de las dos ruedas.